Buenas noches, muchachos. Habíamos acordado una reunión ahorita vía Zoom a las 7:30. Lamentablemente no se han podido conectar. La idea era hacer un ciclo de preguntas, de respuestas y explicar algunas cosas respecto a las actividades y la materia. Fíjense que para la actividad 4 que es la segunda actividad del segundo corte, la idea es que ustedes en grupos de 2 estudiantes, muy importante que cumplan eso, realizar una exposición en PowerPoint sobre la cual van a hacer un video, en donde van a explicar la construcción del pórtico, el contrafuerte, el arco, las variedades de arco que hay, la bóveda y la cúpula, para lo cual se les recomienda elaborar maquetas mostrando el proceso y comportamiento de estos elementos estructurales que marcan la evolución tecnológica de la arquitectura. Y se recomienda que se apoyen en todo el material explicativo que hay en el aula de Saya y que para explicar y hacer la presentación en PowerPoint utilicen gráficos, imágenes, esquemas. La exposición debe estar centrada en la forma de construcción y comportamiento de estos elementos estructurales que siguen hasta nuestros días y son la clave o las bases de las estructuras que conocemos, ¿verdad? Una estructura porticada o trilítica es una estructura en donde está la columna, las 2 columnas y la viga. Esa es una de las estructuras más viejas que existe, que aún se mantiene a nuestros días, incluso es como la mayoría de las construcciones están hechas con columnas y vigas. Inicialmente esas columnas y vigas eran hechas con madera. En la medida que se fue evolucionando y conociendo estos materiales, se hicieron de piedra, se hicieron de mármol. ¿Cuál es la limitación de la estructura porticada de columnas y vigas? La luz, la distancia que hay entre columna y columna. Por eso, para evitar que la viga se pandee y se flecte, ¿verdad? Se rompa, entonces las columnas están más próximas. Si yo quiero que haya una luz, una separación muy grande entre columna y columna, me toca que hacer una viga muy alta para minimizar el efecto de flexión. Con eso va evolucionando y surge, por ejemplo, las cerchas de estructura metálica que hoy en día conocemos. El otro es el contrafuerte que coloco allí. Un contrafuerte, vemos por ejemplo un muro o todas aquellas iglesias que eran de muros portantes, no eran de columnas y vigas, sino el muro es el que recibe la carga, es un muro portante, los muros de tapia, por ejemplo. Entonces, o hay muchas construcciones hoy en día de muros portantes, pero entonces para evitar que ese muro se inclinara de un lado a otro, yo le pongo un contrafuerte. ¿Ok? Vemos los arbotantes, vemos los contrafuertes en la arquitectura románica y eso es algo muy utilizado incluso hoy en día. Por ejemplo, cuando usted hace un muro perimetral para como cerca, un muro de cerca X, a veces ese muro se pandea, se dobla, perdón, y entonces usted le pone un contrafuerte para evitar que el muro se vaya en una dirección. Entonces, todo eso se puede ejemplificar, se puede mostrar vía a los esquemas, los gráficos, pero vías maqueticas de trabajo. El otro elemento es el arco. El arco es el gran descubrimiento de la arquitectura. ¿Por qué? Porque el arco es un elemento que se comporta muy bien. Por ejemplo, usted puede coger varias cajitas de fósforo y pone una cajita de fósforo una al lado de otra y hace el arco, y cuando usted presiona aquí, el arco no se deforma, el arco se sostiene. A veces los arcos, en la misma evolución tecnológica, tienen aquí un tirante, ¿verdad? Tienen algo que amarra aquí abajo el arco. ¿Para qué? Para evitar que el arco se abra. Entonces el arco es uno de los descubrimientos más importantes de los aportes de la historia de la tecnología, de la arquitectura, porque el arco no se deforma. Por eso que está el arco de medio punto, que es básicamente el punto de partida. Está el arco
de ojiva, que es el arco gótico, el arco de herradura, los distintos arcos que pongo allí en los distintos estilos. Pero el arco de medio punto en general es un arco que no se deforma y que permite cubrir luces. O sea, yo tengo un arco y una columna, un arco y una columna, arcos apoyados en columna, puedo armar toda una edificación. Y si yo tengo un arco y junto varios arcos, ¿verdad? Arco, 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 formo entonces una bóveda de cañón. Y esa bóveda de cañón, si tengo una bóveda en un sentido y le inserto otra en otro sentido, tengo una bóveda de crucería. Entonces yo quiero un poco que ustedes se familiaricen. Si yo tengo esos rollitos de papel toalé y lo pico por la mitad, tengo un arco, tengo una bóveda. Y si intersecto esos dos pedacitos de cartón, esas dos bóvedas, puedo intersectarlas y cortarlas, voy a tener una bóveda de crucería. Eh, entonces, hay muchos materiales sencillos con los que ustedes pueden hacer esas actividades y entender esos aportes tecnológicos de la arquitectura. Luego tenemos la cúpula, ¿verdad? Que es una de las, digamos, aportes interesantísimos, además, de un comportamiento estructural que ya manejaban los romanos. Vamos a conseguir variaciones entre esa cúpula y la cúpula de Santa María de las Flores, ¿verdad? Que tiene una estructura para poderlo armar, pero la cúpula permite cubrir grandes luces. O sea, yo puedo tener abajo y la cúpula me permite cubrir grandes luces. Entonces, cuando yo quiero espacios públicos, como puede ser una iglesia o puede ser un lugar de encuentro, en fin, las mismas edificios que pueden ser para una sinagoga o para una mezquita, la cúpula es una propuesta constructiva maravillosa. Entonces yo quiero que jueguen ustedes con eso, cómo a partir de la necesidad de cubrir espacios, de satisfacer necesidades, esa estructura se va adaptando y voy aportando nuevos conocimientos. Eh, entonces, para cerrar con la cúpula, entonces tenemos el pórtico, el contrafuerte, el arco con sus variedades, la bóveda de cañón, la bóveda de crucería y la cúpula, ¿verdad? Entonces esa cúpula voy haciendo ruedas una sobre otra que se va reduciendo y va haciendo la cúpula. Es una de las formas de hacerlo. Bueno, me hubiese gustado mucho que participaran todos para aclarar dudas, contestar respuestas, manejar un poco el procedimiento. Es muy importante que se haga el video en Zoom, que es la forma más sencilla. Puede estar la gente en países distintos, pero se reúnen vía Zoom, preparan su exposición, primero todos de mutuo acuerdo, la presentación en PowerPoint, y vía Zoom uno habla primero y otro habla después. De luego Zoom hace solo el video de manera muy sencilla y se sube a YouTube. Es la forma más sencilla y más práctica, que no demora, que no cuesta subirlo y que es muy práctica y que pueden trabajar personas en lugares absolutamente distantes. Bueno, muchachos, que estén bien. Lamento que no se hayan conectado. Lo haremos para la próxima vez. Saludos y que estén bien.